Hola familia, Dios los bendiga. Nuevamente estamos en este día estudiando la palabra de Dios y el Espíritu Santo trae a mi memoria el Salmo 119:11 cuando nos dice: guardo en mi corazón tus palabras para no pecar contra ti. Qué lindo poder al estudiar esta palabra de Dios, el libro de Colosenses, poder decirle al Señor: Señor, yo quiero guardar esas palabras en mi corazón. Estamos estudiando este libro, estamos estudiando versículo a versículo y hoy vamos a analizar allí el libro de Colosenses y en el capítulo 1, versículos del 7 hasta el versículo 12. Y quiero invitar a ustedes que tomen su Biblia, abran el libro de Colosenses y yo les voy a indicar aquí algunos aspectos fundamentales en cuanto al crecimiento, al fortalecimiento y al conocimiento de Dios. Entonces vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 7. ¿Qué nos dice? Nos dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Vea qué maravilloso estas palabras que Pablo le escribe a los colosenses, porque tenemos allí una enseñanza muy clara. Primero habla de Epafras, que fue un hombre, un seguidor fiel, el cual, como fiel ministro de Cristo, se colocó al servicio de los colosenses. Y esta es una característica que debe tener todo siervo que es llamado por Dios para ministrar a un pueblo: ponerse al servicio, como también a todos los cristianos, ponerse al servicio como ministro de Cristo. Ahora, Epafras comunica a Pablo respecto del amor que había en los colosenses, ese amor en el Espíritu. Y allí entonces Pablo comienza a escribirles a ellos de acuerdo a esto y dice el versículo 9 claramente: por lo cual también nosotros desde que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. Y el versículo anterior: quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Vean que de acuerdo a esa fe y a ese amor manifestado precisamente en los versículos anteriores que estudiamos ayer, podemos entender que desde el día que Pablo escuchó hablar que ellos tenían un amor en el Espíritu, que esa fe y ese amor se manifestaba, no paró de orar por los colosenses. Pero orar ¿por qué? ¿Cuál era el objetivo de la oración? ¿Qué pedía Pablo? ¿Qué oraba Pablo a Dios por los colosenses? Y Pablo pedía que lo llene del conocimiento de su voluntad. Claramente allí en la parte final del versículo 9 nos dice: pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entendamos que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos un conocimiento de Dios, de la voluntad de Dios, en sabiduría y entendimiento. La persona sabia es la que aplica el conocimiento en el momento adecuado. Y el entendimiento es lo que me permite discernir las situaciones a mi alrededor. Cuando yo conozco la voluntad de Dios en sabiduría y en entendimiento, no tengo cómo equivocarme, porque Dios está guiando mis pasos. Ahora, ¿qué es lo que Pablo les escribe realmente a los colosenses? Porque es que hay un objetivo de conocer la voluntad de Dios, porque dice aquí en el versículo 10, ¿cuál es el objetivo? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Cómo andar para ser dignos del Señor? Mire, aquí está claramente el proceso. Dice el versículo 10: andéis como es digno del Señor. Primero, agradándole en todo.
Segundo, llevando fruto en toda buena obra. Tercero, creciendo en el conocimiento de Dios. Cuarto, fortalecidos con poder conforme a la potencia de su gloria para paciencia y longanimidad. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo participar. Y vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, si el objetivo es caminar dignamente como es propio del Señor Jesús, y que ese caminar es para que Dios se deleite en nuestro actuar. Y ahora, ¿cómo? Yo debo dar fruto, claro. Y el fruto debe ser en el Espíritu, porque el primer fruto que cualquier cristiano debe dar, o el fruto que puede mostrar qué es el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 y 23 nos habla del amor, la alegría, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Ese es el fruto del Espíritu, y ese es el fruto del Espíritu que yo debo mostrar. Por eso cuando dice aquí, dando frutos en toda buena obra, cuando habla de toda buena obra es que todo lo que Dios desea, todo lo que Dios anhela, en esas características de ese fruto yo debo vivir. En segundo aspecto nos dice creciendo en el conocimiento de Dios. Y cuando hablamos de crecer en el conocimiento es no quedarnos simplemente como niños que toman leche, ¿no? Yo debo llegar a un momento en el cual debo comer comida sólida, comida que me ayude a desarrollar mi vida y a crecer mucho más. ¿Hasta cuándo vamos a ser niños? Cuando tomemos la decisión, porque cuando nosotros conocemos el principio y aplicamos el principio, y si se torna ese principio vida en nosotros, nosotros vamos a vivir de acuerdo a lo que Dios dice, no de acuerdo a nuestros sentimientos, no de acuerdo a lo que creemos, no de acuerdo a lo que pensamos, es de acuerdo a lo que Él dice. Allí es donde se encuentra madurez realmente en la vida de una persona. Dice también que llevamos fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, y dice fortalecidos con todo poder. No solamente yo debo conocer el principio, aplicar el principio, conocer lo que la Biblia me dice, sino depender del Espíritu Santo, que Él comunique a mi espíritu lo que Él quiere, que yo pueda entender cuál es el lenguaje espiritual y yo pueda entonces discernir y actuar de acuerdo a esa fortaleza en el espíritu que Él obviamente lo da con todo poder, y dice conforme a la potencia de su gloria. Para mí este término potencia es de una medida incontable. La potencia de su gloria. Imagínese la gloria del Señor y la fuerza, la potencia, la gran cantidad, digamos, de energía, hablando físicamente, que se puede manifestar allí. La potencia de su gloria, o sea, la grandeza del Señor absoluta y total sobre la vida del Hijo de Dios, solo por conocer su voluntad y depender de Él. ¿Cuánto nos hemos perdido? Hemos perdido tanto porque dependemos tanto de las emociones. Ay, que si sentí, que si me gustó, que yo creo que si esto es benéfico para mí. No, si queremos ser maduros debemos decirle al Señor, Señor, es lo que tú quieres. Y si tú quieres esto, voy a vivirlo. Y si tú quieres esto, entonces, Señor, abre las puertas o toma la decisión, Señor, que tú tomaste la decisión y tienes un plan para mí. Yo quiero vivirlo. La madurez espiritual no es simplemente tener un gran conocimiento. Hay cantidad de teólogos que tienen mucho conocimiento, mas son incrédulos. No es el conocimiento, es la vida que yo pueda experimentar, vivir en él, el crecimiento espiritual y, en pocas palabras, formados de acuerdo al carácter de Cristo. Es lo que Dios quiere, que seamos formados de acuerdo al carácter de Cristo. Y en esa formación del carácter de Cristo es donde yo puedo desarrollarme, crecer y ser formado en Él. Y allí entonces se dan características como estas. Dice aquí, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Paciencia. ¿Cuánto no nos dice la palabra que necesitamos paciencia? Y la paciencia tiene su obra completa. Entendamos que nosotros debemos tener paciencia, y la paciencia se genera por la confianza. Cuando yo confío que Dios tiene autoridad y tiene
todo absolutamente medido, calculado, y que yo estoy en esa voluntad de Dios, yo voy a tener paciencia porque sé que Dios tiene un propósito y un propósito eterno, permanente, perfecto conmigo. Que las cosas se dan en el momento cierto, en el momento preciso, por su voluntad. Tengo paciencia y longanimidad, un ánimo amplio, una paz interior. Estoy lleno de Dios. Cuando nosotros manifestamos estas características, obviamente eso se manifiesta que hay conocimiento de la voluntad de Dios. No de una manera hipócrita, como muchos tal vez quieren mostrar o desean mostrar que hay felicidad en ellos, que hay alegría en ellos, pero dentro de su corazón hay una tristeza profunda. Y es allí donde Dios nos lleva a actuar. Y Dios nos lleva a pensar, y Dios nos lleva realmente a evaluar nuestras vidas de cuánto conocemos su voluntad para vivir una vida para Él. Y la última parte que nos dice aquí, precisamente, dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cómo no vamos a tener alegría si Él nos hizo aptos, capaces para esa herencia? Esa capacidad de esa herencia solamente viene de Él. Él nos capacita. Y cuando yo estoy dispuesto en las manos de Dios, conociendo su voluntad, Él necesariamente va a actuar en mi vida, va a capacitarme. Voy a poder ver todos estos frutos creciendo, fortaleciéndome con paciencia, con longanimidad, con alegría, siendo eficientes, creciendo. Y poder hacer, como el Señor nos dice aquí claramente, aptos para participar de la herencia. Yo quiero ser apto para participar de esa herencia, mas esa aptitud viene de Dios a mi corazón, porque Él me capacita, Él me forma, Él hace de mí lo que Él quiere, y yo quiero crecer con Él y desafiarme con Él. Podemos entonces, al ver estos versículos, que necesitamos realmente depender mucho más del Señor. Y yo te invito a que oremos y que le digas al Señor: Señor, yo quiero conocer tu voluntad, porque el secreto para el cristiano es conocer su voluntad. Un cristiano maduro conoce la voluntad de Dios. Un cristiano que está madurando es una persona que está intentando identificar en qué es la voluntad de Dios y qué no. Pero el cristiano maduro sabe cuál es la voluntad de Dios, y él sabe que debe vivir de acuerdo a esa voluntad, en confianza, en tranquilidad, en paz, porque sabe que Dios es soberano sobre su vida y que fiel es el que prometió. Entonces descansemos en las manos de Dios, oremos al Señor y digámosle: Señor, quiero conocer tu voluntad. Oremos. Amado Señor, es bueno orar en este día, presentar delante de ti nuestras vidas, nuestros corazones, nuestro ser. Poder descansar, Señor, en los propósitos que tú tienes con nosotros, los desafíos que tú tienes a nuestras vidas. Poder decirte a ti, Dios soberano, glorioso, poderoso, que necesitamos dejar de ver el mundo y dejar de vernos a nosotros mismos para poner los ojos en ti, autor y consumador de la fe. ¿Cuántas veces, Señor, hemos fallado porque deseamos vivir de acuerdo a lo que queremos, a lo que pensamos, a los planes humanos? Pero cuando seguimos tus planes, tú mismo, Señor, abres caminos de perfección, caminos de grandeza, caminos de bendición, y podemos ver tu mano poderosa actuando en todo instante, en todo momento. Descansamos en ti, Señor, alabamos tu nombre y te exaltamos, pues tú eres nuestro Dios y nuestro Rey, y en ti está nuestro deseo, nuestro anhelo. Buscamos tu rostro, Señor, deseamos seguirte y deseamos, Señor, servirte con el corazón dispuesto, el corazón alegre y el corazón, Señor, humillado delante de ti. Señor, que tu amor y tu bendición sea con nosotros y quedamos contigo, Señor, en este día maravilloso. En Cristo Jesús, Señor nuestro, y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Muy bien, familia. Tenemos un gran desafío, y el desafío de hoy es pedirle al Señor que su voluntad sea conocida por nosotros, que Él se manifieste a nosotros por el Espíritu Santo, que cada día queremos conocer qué es lo que Él quiere
para poder agradarlo en todo, como dice aquí el libro de Colosenses. El desafío nuevamente y de cada día es que comparta este video con otras personas, que se inscriban al canal, que coloque allí la campanita para que reciba las notificaciones cuando se emite un nuevo programa, y que crezcamos en la fe, crezcamos. Tenga un anhelo, encontrarse con Dios, conocer a Dios. Y cada día que estudiamos aquí la palabra de Dios es una nueva enseñanza para crecer y desarrollarnos. Entonces, que Dios los bendiga en abundancia y que la gracia y la paz de nuestro amado Señor sea con todos ustedes. Dios los bendiga. Chao, chao.